La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Tengo duda entre dos. Uno como más infantil y otro más adulto, pero... Bueno, voy a decir los dos. Uno canijo y otro el trípode. Vale. ¿Te has quedado impasible? Sí. Ah, vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Ah. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Hombre, de respeto de entrada. Bueno, yo soy de Cantabria, entonces y tengo afortunadamente una casa muy cerca del mar. O sea, yo desde mi casa veo el mar. Y alguna vez he salido, pero no, o sea, no me da miedo, no me mareo y todo eso en un barco, pero no le veo yo la gracia. O sea, me gusta verlo, pero no soy practicante. La última vez que me subí a un bote de un amigo, me puse una caña para pescar, para que me entretuviese y eso. Y digo bote porque era un barquito muy pequeño, no era un yate. Y picó un pez y de la emoción me resbalé, me clavé la caña en las costillas, me rompí 3 costillas y acabé en el hospital. O sea que la cosa del mar a mí no le veo yo la gracia, francamente no. O sea, para verlo de lejos está bien, para hacer fotos y eso. No, o sea, ¿no te haces preguntas mirando el mar sobre el horizonte, sobre... No, nunca te has quedado mirando, pensando en la inmensidad. No. Solamente es que en romperte esas costillas. Sí, es que yo tengo poca vida interior, o sea que no. Bueno, sí, o sea, lo veo y está bien, pero vamos, esa es más o menos mi relación. Tu relación. Sí. Vale. Así estas cosas que te pasan, ¿no? Cuéntame aquella vez que os ibais al cine a ver 101 Dálmatas con tu tía Mari y se rompe el tacón y ni película, ni dálmatas, ni nada. Ni hostias, o sea, como nos quedamos sin verla. Yo la vi de muy mayor, que claro, no me interesó demasiado, pero bueno, pues esas cosas pasan. O sea, yo creo que era la primera vez que nos llevaban al cine, que mi tía era la hermana pequeña de mi madre, entonces, bueno, pues de vez en cuando venía a casa y tal, no sé qué, y le echaba una mano a mi madre y tal. Y hoy íbamos para allá, tan contentos, y de repente te mete el zapato en una, pues no sé, sería una alcantarilla o algo así, y se le rompió el tacón y no quiso ir al cine, nos tuvimos que volver a casa todos. Luego lo pensé de mayor y pero ¿qué coño no fue? Hombre, sí, no es cómodo, pero bueno, estábamos como a 20 metros, o sea, que fue una cosa que dice, pero ¿por qué nos ha hecho esto esta mujer? Pero bueno, luego se portó muy bien con nosotros. Pero ¿sabes? igual tú ahí dijiste, yo voy a ir al cine, pero que voy a ir al cine de verdad, en una de estas. No, tardé mucho en ir al cine luego, porque es que era muy poco, es que éramos muy pequeños. Y según iba siendo mayor, como tenía clasificaciones las películas, pues te dejaban ir a ver ya de mayores, había mayores con reparos, gravemente peligrosa, todo ese tipo de gilipolleces. Y me acuerdo, esa no fue la primera que yo vi de verdad fue una de Marisol rumbo a Río. Que nos quedamos todos fascinados con ella. Te quedaste enamorado de Marisol. Todos estaban enamorados de Marisol. Era una cosa normal. Normal, todos y todas enamoradas de Marisol. la Pero tú ahí no querías ser actor, no tenías intención. No. Tú no veías esas pelis y decías, un día querría estar yo allí. No, yo lo que descubrí después de un tiempo, pero ya mucho más mayor, es que lo que yo veía, fíjate el nivel intelectual que teníamos algunos, que solo hacía gente, o sea, que había gente detrás que hacía eso. O sea, cuando descubrí eso sí que fue un descubrimiento, que había gente que escribía la historia, que había gente que elegía a los actores, que los dirigía, que había cámaras que sacaban eso y hacían cine, que había sonido y que te podían recoger el sonido. Todo eso lo descubrí de bastante mayor. Pero para mí sí me impresionaba mucho el cine, pero yo nunca quise ser actor, o sea, no se me ocurrió en mi vida, vamos, como... Es verdad, en el colegio si hacíamos una cosa que se llamaba teatro leído, que era una cosa que estaba muy bien, que no había que aprenderse el texto, sí había que preparárselo y tal, pero no aprendérselo, y hacíamos pero obras que estaban bien, y yo fui scout en una época y en los campamentos hacíamos también representaciones y montábamos pequeñas obrillas y tal, pero nada, como una cosa muy, bueno, no amateur ni eso, vamos, como una cosa muy infantil, vamos. ¿Sabes que he traído tu primera película? La estaba revisando esta mañana, Ópera Prima, de Fernando Trueba. ¿Ah, sí? Y entonces de repente, que yo no me acordaba, encontraba la escena en la que sales con Marisa Paredes. Sí. Esto está buenísimo, Zoila, ¿eh? ¿Te gusta? Muchísimo. Es el cóctel Sexus, el que preparaba Henry Miller cuando estaba con Mona y Elsie. Ahora está hecho un asco, pero en sus buenos tiempos era un maestro. Yo hubiera dado cualquier cosa por tirármelo. ¿Sí? Sí. Esto está echando humo. Anda. Pero si estaba grabando, macho.
Aquí se para. ¿Está echando un humazo esto? Viva el cuerpo de bomberos. Muy bien, muy bien. Ahora se habrá estropeado todo lo que hemos grabado. ¿Qué importa si no habéis grabado? Hay que vivir el momento. El momento de esta entrevista. La entrevista es un pretexto. Lo importante es que estamos aquí los tres. La experiencia que podemos tener juntos. ¿No es la única película que has rodado tú con Marisa Paredes? Sí, la única, sí. Joder, Viva el cuerpo de bomberos me ha salido un poco López Basquiano. El cuerpo de bomberos. Pero y ella, ¿no? Con esta frase, hay que vivir el momento. Sí, claro, estamos aquí tres, hay que vivir el momento. Sí, yo no me acordaba que pero era como una escritora de cuentos eróticos. Pero sí me acuerdo perfectamente de lo que nos contaba luego Marisa y tal, y dice, pero ¿cómo podía ser tan anormales todos? Era como... Ella ya era una actriz conocida, Marisa Paredes, cuando rueda Fernando Trueba esta peli contigo y con Óscar Lodoire. Mira, justo, es que es asombroso, pero justo que ha pasado esta desgracia hoy, en estas fechas estábamos rodando, hace 45 años, estábamos rodando, si no esa secuencia, sí la película. O sea, que además fueron 4 semanas, a finales de noviembre, diciembre. O sea, por estas fechas estábamos rodando con ella, asombroso. Y ella, claro, era una tía que hacía Estudios 1, hacía mucho teatro, hacía películas, o sea, que era como... Y me ha pasado otra cosa más también, como de esta absurda, ¿no? Yo no creo en ese tipo de tonterías, de casualidades y tal, pero hace nada, la semana pasada, el fin de semana pasado, estuvimos viendo la última serie de Alex de la Iglesia, 1992, y sale su hija. Y se lo comenté yo a mi mujer, le dije, mira, esta es María Sassi, que es hija de Marisa Paredes. Y de repente 3 días después va de la pobre y se muere. En fin, cosas raras que pasan. Pues de esta película de ópera prima yo me he quedado con una cosa que he leído que querría que me confirmaras, y es que cuando la rodáis y se estrena, al principio no va nadie al cine, de modo que Óscar, Fernando y tú os vais a brindar por el fracaso que supone ser un perdedor, que luego la peli arrasó. Bueno, arrasó, funcionó muy bien, pero tardó en funcionar esta película. Antes se ponía una película en un solo cine, era el Roxy B. No, el Paz, perdona. Han hecho esta mañana, sí, era el Cine Paz. Y enfrente estaba la cafetería Manila, que ha desaparecido también, en la calle Fuencarral, y nada, no iba nadie. Porque no se hacían las promociones como ahora, no había tantos programas. Bueno, era una cosa muy distinta. Y nada, pues ya después de un tiempo ya nos advirtieron en el cine, porque íbamos todos los días a ver cómo había ido la taquilla. Claro, ¿Sí? Claro, joder, sí, pero es que tenemos 23 años, 24 años. Y entonces, y además éramos más inocentes que un cubo, o sea, una cosa como... Y dijimos, bueno, y nos quedábamos en Manila tomando una cerveza y tal, y dije, toma por culo, vamos a emborrachar porque esto es un fracaso y tal. Y de repente éramos más, y llega un amigo y tal, y dice, macho, ¿quién será el hijo puta ese que hay una cola que da la vuelta a la calle? ¿Quién cojones ha estrenado a la vez que nosotros tal? Y de repente nos fijamos y la cola acababa en el Paz, pero una cola que daba la vuelta a la manzana de verdad. Bueno, y un año entero estuvo en el cine. Y a la vez se empezó a estrenar en otros sitios por España y tal. O sea, en el plazo de menos de 10 años hicimos una cantidad de películas, pero tremenda, vamos. A ver, repasar tu trayectoria es imposible. Necesitaremos una vida entera. Tienes, no sé si más de 150 películas, decenas de premios, pero yo he elegido 3. He elegido esta ópera prima. La siguiente que he elegido es La Buena Estrella. Quiero que escuchemos la banda sonora, porque esta peli, efectivamente, entre ópera prima y La Buena Estrella, hay un montón de cine que haces, mucha comedia, también Un amanece que no es poco, La Marrana, pero yo creo que esta peli te confirma como un actor de mucha envergadura, porque es un papel dramático, por primera vez un papel dramático. Más complicado, ¿no? Sí. Más complicado. Vamos a escuchar la banda sonora, a ver dónde te lleva esta música. ¿Tú recuerdas cuando leíste el guión y te llamo Ricardo? Sí. Y yo lo he dicho alguna vez, pero creo que es Eva Gancedo, ¿no? La autora. Estaba pensando si me equivocaba.
que hacía muchísimo, o sea, como 30 años, 20 y tantos años que no hablaba con ella, y me llamó para otra historia hace poco porque se ponía La Buena Estrella en un sitio y tal, y yo no pude ir, una pena. Yo creo que una parte importante del éxito de La Buena Estrella y de cómo quedó la película es la música. Yo cada vez que había momentos que la ponía y hubo momentos que llorabas directamente porque es que es tan triste. Eso lo que decías, ¿no? Era un papel muy complicado, era distinto a lo que te habían ofrecido hasta este momento. Habías trabajado muchísimo, porque desde muy casi distinto. el principio no paraste de trabajar, pero era un papel complicado, muy contenido. Sí, y se da, los que estén viendo la música ahora, pues se dan cuenta que es una música que es muy especial y se acuerdan de la película, es adecuadísima. En La Buena Estrella se dio la circunstancia de que prácticamente todo el mundo estaba en un cierto estado de gracia. O sea, empezando por Ricardo, por el director, que también hizo el guión, que estaba basado en una historia real. Iba a ser parte de un proyecto que se llama La Huella del Crimen, que producía Pedro Costa. Lo que no, yo nunca he sabido muy bien por qué me llegó a mí, porque había gente que no parecía que era imposible que yo hiciese eso. A mí, yo el primero incluido. Pero me convenció, el guion es de Ángeles González Sinde, y me convenció Ricardo y tal, y empezamos a ensayar, y yo lo leía y decía, pero es que esto no sé hacerlo, de verdad, joder, que yo no. Pero yo tengo un problema con esto de actuar que me lo tengo que creer. O sea, que si no me lo creo, pues me lo creo hasta cierto punto. Pero bueno, quiero decir, por eso no hago Superman, porque no lo veo yo de momento. No, pero entonces ahí empezamos a ensayar y tal, y a leer, y Maribel estaba espectacular, Jordi Moya estaba acojonante. Y Ricardo juntó todo eso y salió. Y luego hubo una circunstancia que le ha contado alguna vez, pero que yo creo que es importante. Ricardo tenía un talento brutal, pero también era muy caótico. Entonces, pero aquí se centró el tío muchísimo. Estaba enfermo, ya tenía una diabetes muy, muy complicada. De hecho, murió al año siguiente de acabar la película. Y en el primer día de rodaje era de noche, no se veía muy bien, bueno, no pasa nada y tal, pero el siguiente día, que íbamos más o menos en orden, yo tenía que abrir la puerta de una casa, era un plano general, pero no muy, o sea, se nos veía el cuerpo entero y tal, pero se nos veía lo que hacíamos con las manos y la cara y tal. Y yo tenía que abrir la puerta, sonreír, porque entraba Maribel y la metía en casa. Y repetíamos, y yo decía, no sé qué cojones pasa, porque yo creía que lo estaba haciendo bien. Y me llama Ricardo y me dice, oye, Antonio, tío, pero ¿por qué no sonríes? Que te he dicho que sonrías cuando entré a casa, como triste, pero sonríes. Y yo, Ricardo, joder, estoy sonriendo, he sonrido en todas. Y es que no me veía el tío. Eran unos combos pequeñitos, no como los de ahora, que son más grandes. Y veía muy mal, porque una de las consecuencias... Ya por la enfermedad. Claro. Entonces, ¿Y qué decidió el tío? Porque para eso empezó a rodar todo en primeros planos. Y te cagas. Y fue uno de los secretos igual de la yo peli, estoy convencido, del éxito de la peli. A ti pones un primer plano aquí y lo haces en serio. Un primer plano, una pantalla de 50 metros, se te nota todo. Y si no estás, se te nota que estás actuando, pero si te lo crees, se nota. Y lo que nos pasó es que nos lo creímos todos y estábamos todo el rato así. Bueno, traigo también Los Serrano. Es otro nivel. Es otro nivel. Esta serie que llegaron a ver 8 millones de espectadores, que te tuvo 8 temporadas... Un Madrid-Barça, sí. Bueno, ya lo querría ahora, un Madrid-Barça, tener 8 millones de espectadores. Efectivamente, sí. Que yo no sé si esta serie a ti te cambia la vida, si tú sabías la repercusión que iba a tener, tú ya eras un actor famosísimo, hacer series tampoco estaba tan valorado dentro del mundo de la interpretación, parecía que el que hacía series era un actor menor, y de repente arrasa Los Serrano. Bueno, por supuesto, imposible de prever. Lo que sí es verdad es que cuando hicimos una primera lectura, yo no conocía a Bonilla, sí, porque habíamos trabajado juntos, pero los demás no conocía a nadie, a los niños por supuesto que no. A Belén tampoco, la había visto en algunas, tampoco trabajaba tanto Belén, o sea, estaba empezando a más en series que en cine, ella estaba más vinculada a las series. No había hecho, o sea, lo de Belén es un caso asombroso, porque no había hecho nunca una película y hace la primera mano adentro y gana el Goya. Exactamente, sí. Bueno, y ganó el Oscar, yo creo que algunos, bueno, es una cosa asombrosa. Claro, dice, bueno, yo con esta tía voy a ir a algún sitio de vez en cuando porque igual se me pega algo. Bueno, esto... pero hicimos una lectura, que esto lo cuento a todo lo pasado, o sea, claro, en ese momento lo pensé, pues no lo sé,
Y funcionó. Leímos el primer capítulo y todo el mundo que cada uno era de su padre y su madre. O sea, chavales que no habían hecho nunca nada en su vida. Yo que llevaba mucho tiempo, Bonilla también. Molero yo no le conocía, pero también era un tío que había trabajado mucho con Globo, había hecho médico de familia y tal. Y Belén, que había hecho, pues creo que había acabado de hacer periodistas y no había hecho demasiado más. Y funcionó, que no te puedes imaginar, pero éramos como 15 actores. Y de repente salió todo como... Y hubo un silencio también. Bueno, ¿eso significaba algo? Desde el momento que salimos todos muy contentos porque vimos que había... Y luego empezamos el comienzo de este tipo de series son muy complicadas porque hay que repetir mucho, ya te llegas a agotar. Pero había algo ahí detrás. Y luego empezaron a llegar guiones que estaban muy bien. Y tuvimos el refrendo rapidísimo porque íbamos a veces muy pillados. Pero acabamos íbamos 2 o 3 capítulos por delante. Y arrancó, pero es que arrancó de una forma tan brutal. Te iba a decir que ahora todo lo pasado se ve muy bien, pero si tú no tuviste dudas de meterte en una serie de televisión por lo que te decía antes, teniendo una trayectoria ya tan sólida como actor, que realmente no parabas. Sí, a mí me gustó, pero yo hacía no mucho que había hecho una serie que también funcionó muy bien, que era A las 11 en casa, con Ana Obregón, Carmen Maura y tal. Y yo ya estaba de las familias un poco hasta las narices, ¿no? Entonces era también de familia y no sé qué, también separados, bueno, en fin. Entonces, bueno, pero sí me gustó, pero bueno, y pedí una pasta y me la dieron y dije que sí. Dijiste, bueno. Pues bueno, y además como estaba bien. ¿Cuánta gente te ha preguntado? Y yo voy a ser otra. Por el final de Los Serrano. Tú eres la 745.000. Esto... O sea, perdón. Es que parece que cuando leíste el guión, cuando tú leíste esa escena final... A mí no me pareció tan raro, macho. A ver, ¿qué haces? Porque la broma que hacíamos ahí dice, bueno, el siguiente capítulo que hace que la abuela se lía con el niño, ¿qué cojones lo hacemos aquí? Porque es que ya no sabíamos qué hacer, era una cosa como... Y entonces a mí, o sea, hubo un momento que estamos todos tan agotados, o sea, ya empezaba a haber como incluso malos rollos, o sea, como... Entonces ya había que acabar, y entonces, a mí te lo juro en serio que a mí no me pareció... Perdona, a mí y a todos. O sea, no les pareció tan mal. Claro, luego he visto... es que es una cosa que... No, si luego... Claro, yo estaba... No lo quiero decir por si hay todavía alguien que no lo ha visto. 5 años y yo estaba más cebollo que cuando empezamos. La otra... Bueno, la niña había crecido, hubo que subirla a la mesa porque, en fin, Victorín tenía una barba cerrada que no te puedes imaginar. Entonces era todo como... Claro, yo cuando bajé a ese desayuno ya ahí me noté que ha pasado algo raro y tal. Y luego el cachondeo... Bueno, pero mira, hemos hecho feliz porque el cachondeo que se han traído con el final de Los Serrano, sí. O sea, no te quiero ni contar. Por cierto, igual que con el de Perdidos, con el de Los Soprano, es que es muy difícil acabar una serie que por momentos, y yo creo que Los Serrano era buena, o sea, que evidentemente en 144 capítulos hay de todo, pero que la media era una comedia divertida, que te la creías, que funcionaba muy bien el rollo de la familia, había rollo de cariño y tal, en fin, estaba bien. ¿Cómo acabas eso? Porque por otro lado era un chollo, o sea, era un chollo para todo el mundo, o sea, nadie quería acabar, menos nosotros, con la cadena, la productora, es que se estaba forrando todo el mundo, nosotros también, ¿eh? Nosotros también nos forramos, pero bueno, entonces, ¿qué haces? Pues bueno, pues a tomar por culo, venga. Pues venga. Y se ha despertado. No, es que no lo quería decir. Por si acaso alguien todavía no, porque no lo ha visto. Los niños no se enteran. Pero bueno, esto es un programa de mayores. No. Oye, una cosa, ¿ahora qué te hace elegir los papeles? Digo ahora porque... ¿Cuántos días estuviste ingresado en la UCI cuando la COVID, que no estuviste a todos muy, muy preocupados? 30 y tantos, y en coma 20 y tantos. ¿No? 20 y tantos. Creo que 36 y 26 más o menos. ¿Te acuerdas de cuándo despiertas? ¿O cuando empiezas a tener conciencia de yo vivía lo que pasó? No, yo vivía en otro mundo. Entonces yo pensaba que todo lo que me estaba pasando, que yo creía que me estaba pasando, era real. Era tan real como que estoy aquí ahora mismo, vamos. Y me pasaba cada cosa. Siempre estaba en peligro de muerte. ¿Pero qué te estaba pasando? Pues empezamos con que pues lo primero que me pasó fue que me pusieron un chip. Todo lo que te pasa en esos delirios tiene que ver con cosas que tú has hecho, has leído, has vivido, y tiene que ver... O sea, tú enfermas de COVID, como mucha gente. Yo llego ahí ya muy mal. Grave. La saturación de oxígeno era bajísima y yo iba... creo que se dice cinético, lleva azul, vamos. Y entonces yo me quedé muy contento porque llegué a urgencias del Marañón y ya sabía que en urgencias yo no respiraba, o sea, era horroroso. Entonces me pusieron una... Y al cabo de un rato, fíjate, soy anormal, que baja una doctora y tal, me hacen una placa y ven que tengo una neumonía doble, pero bilateral, pero de caballo, vamos.
Y me dicen que me suben a la UCI y yo me pongo muy contento también de subir a la UCI, porque yo sabía que si iba a la UCI era más probable que no me muriese, porque la estaba palmando, estaba fatal. Y entonces me meten ahí y tal. Y ya a partir de ahí un momento que yo me acuerdo de cosas que sí he vivido y otras que no he vivido, pero que eran tan reales como las que he vivido, y que, pues lo primero me ponen un chip y tal, y entonces una rama de la familia Windsor, que les han desheredado, me llaman a mí para que intente conseguir dinero, porque no puede ser esto, y si no consigo dinero me matan. ¿Y a dónde voy yo? Al Ayuntamiento de Madrid, a pedirles 10.000 millones de euros. Bueno, todo un disparate, pero todo esto como estoy aquí contigo. Lo estabas viviendo, absolutamente. Uh-huh. Y yo estaba hablando... ¿Y conseguiste dinero para los Windsor? Estuvo jodido. Esto no, pero yo hablaba con la reina de Inglaterra tranquilamente y tal. Todo tiene un sentido. Luego, yo me acabo de leer un libro que son muy interesantes, no me acuerdo los títulos ahora, que era que la reina Isabel II es como detective, una especie como de Miss Marple, de Agatha Christie y tal. Y entonces hay asesinatos en Buckingham, no sé qué tal. Y yo estaba metida en esa especie como de trama. Pero claro, como estaba la reina de Inglaterra, yo tenía acceso a gente de categoría, ¿no? El alcalde de Madrid era una cosa como... Bueno, en fin. El alcalde de Madrid me ha enterrado a mí 3 veces. Se lo conté un día cuando me hicieron pregonero y no cabía... Y salía ¿Pero yo... Almeida? Almeida, sí. Pero además a mí me han enterrado con coche de caballos, tipo Tierno Galván. O sea, mezclas cosas que han pasado de verdad con cosas que no. Era un descojono no, porque yo las pasaba putas. Claro. Casi siempre estaba, o me intentaban ahogar, o yo estaba en el agua, intentaba salir, y entonces me hacían pruebas para que saliese y tal. Todo eso en esos días de la UCI. Sí, pero luego me han contado que si estás en coma no pasa eso. O sea, que debe ser entre que a mí me entubaron 2 veces, sí, igual. Y entonces cuando sales de que te entuben y ahí... Pero a mí me ha pasado de todo. Yo estaba en la Segunda Guerra Mundial y bueno, tranquilamente. Y cuando te despiertas pensaste, como en Los Serrano. No, ¿qué cojones voy a pensar eso? No, pensé de la que me he librado. Cuando te despiertas, recuerdas, fue muy lento eso. Es muy lento. ¿Y te ha cambiado la forma de entender la vida después de pasar algo tan brutal o no? Pues o sea, no, debe ser que soy un poco... Igual eliges las películas por otros motivos que, por ejemplo, ahora eliges por dinero, por... Cuando acaban en un sueño digo que no. No, hombre, no por dinero. He dicho lo del dinero, joder. Hombre, a ver, la principal forma de elegir es que te guste la historia. El guión. Y luego el dinero, sí. Hombre, si te pagan una mierda, pues dices que no y tal y ya está. Pero si te pagan bien, pues si encima tienes un buen guión y encima... En las series hay que tener más cuidado pues con el equipo y todo eso, pero en las películas al fin y al cabo son 6 semanas, 7 semanas, o sea que tampoco es... No vas a vivir... Es que nosotros vivíamos juntos durante 5 años y medio, casi juntos, o sea, porque era tremendo, vamos. Bueno, esta última, Un lío de millones, es una comedia que me ha gustado mucho. Es que está bien. Sí, lo he pasado muy bien con Gracia Olayo y tú hacéis un... matrimonio está muy bien, gracias. Divertido y perfecto. Una tía estupenda. Sí. Y a mí me gustaba la premisa de qué pasaría si... O sea, es el caso más del personaje de Gracia, de Begoña, que tiene una dependencia de los hijos tremenda y les cuida, aunque estén fuera de casa, y les hace... ¿Y qué pasaría? Y ellos no nos hacen ni puto caso. Uh-huh. Entonces, para 4 cosas que les pides a tus hijos, por ejemplo, que vayan en Navidad o que en el cumpleaños, ese tipo de cosas, que pasa mucho, yo lo he hecho con mis padres y al revés me lo han hecho a mí, o sea que, en fin, es una cosa que es bastante... Yo creo que enlaza por eso, porque es bastante realista en ese sentido. ¿Qué pasa si, para que te hagan caso, les engañas? Y se la intentas clavar. Entonces les contamos que nos ha tocado el gordo de la lotería. Entonces, claro, el cambio es radical. Pero somos tan cenutrios que hasta nos equivocamos en eso. Entonces, yo digo 400.000, otra dice 4 millones. Bueno, cambia radicalmente. Entonces, ahí sí ves a la gente, dice, ¿qué? O sea, con Menganito que estoy enfadado, si le digo que me han tocado 4 millones, claro, siendo hijo se supone que algo te va a caer. Sí. Y entonces ahí empieza a cambiar la cosa. Y claro, tú te das cuenta de que el famoso refrán ese, por el interés te quiero, Andrés, pues existe. Vale, estamos ya terminando. Yo sé por qué te has puesto canijo. Porque, sí lo sabes, sí. No sabes de eso, el canijo, el Muñones, que también era otra posibilidad. Muñones era, sí. Muñones que es injusto, es un mote injusto, porque yo jugaba de puta madre al rugby y me llamaban Muñones, pero no se me caían. Pues Muñones que se te caen la pelota. Sí, pero bueno. Pero a mí no se me caían, yo era bastante apañado con la pelota y eso, pero bueno. Canijo porque eras pequeñín. Canijo porque era muy pequeño, sí. Entonces, que eso me vino muy bien luego para jugar al rugby, porque yo tenía que correr, porque los malos cuando terminan, yo salía cingando, a la menor que veía a 10 metros salía cagando leches. Y eso... Bueno, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, o solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte.
¿Pero cuándo ahora? Sí, o sea, sí, llévame metafóricamente, claro. Ah, claro, metafóricamente. Sí, dime, pues eso, ¿con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte en ese faro? No, es que no es y, lo que, mismo. y que es... Reencontrarme con puedes gente- elegir. Con gente que ya no Sí, esté. sí, por ejemplo. ¿Y qué canción Bueno, pondrías mira, para ese encuentro? Eso ya es más complicado. Pero bueno, por ejemplo, yo, cuando la estaba ya palmando de verdad, pero palmando, o sea, que yo ya veía que aquello, o sea, me estaba ya... Yo les mandé una carta a mis padres y quedé con ellos. Hubiese sido bonito. Y algún amigo también que se ha muerto y tal. Bueno, pero desgraciadamente sospecho que es muy complicado. Y si tuviese que estar con alguien, yo estaría con mi ¿Pero mujer. qué les decías en la carta? A Amalia, ¿no? ¿Tu Sí, madre? se llama Amalia. Se llama Amalia. Pues nada, queridos padres, que voy para allá. Era un poquito más poético, pero no es el momento ahora para que no se emocionen los oyentes. Esto era, pues, esperarme que esté a punto de ir para allá y tal. Pero todo eso te lo juro que era absolutamente real. Y no, en ese momento no lo estaba pasando mal. Debía ser un momento que estaba yo ya muy mal y que algo te debe funcionar la cabeza y dices, esto se ha acabado. Entonces vamos a despedirnos y volviendo a Los Serranos, no al sueño, les pedí también a los médicos, que eso es verdad porque se acuerdan los tíos, les pedí que me pegasen un tiro porque ya no podía más. Hubo un momento que me quité el tubo de la traqueotomía, entonces no respiraba. Y les dije, pegarme un tiro y tal. Y me dijo un tío, dice, pero ¿cómo te vas a pegar? Y les dije además muy fino, no os preocupéis que ya he hablado con mi señora y el notario nos va a disculpar absolutamente, he firmado que es a petición mía y tal. Y me decía el médico, dice, pero que es igual, que es eutanasia, que eso no vale, coño, o sea, que si te mato, te he matado y ya está, se acabó. Y me dijo el tío, que luego igual lo he magnificado, pero me dijo el tío, pero con lo que nos hemos reído contigo, ¿cómo cojones te vas a morir tú ahora? Y algo pasó ahí. Se me olvidó ya lo de mis padres, lo de no sé qué, lo del cielo y esas cosas. Ya, por supuesto, iba al Sin cielo. embargo, recuerdas perfectamente la frase de ese médico, con lo que nos hemos reído contigo, Sí. ¿cómo te vas a ir ahora? Y creo que eso es verdad. O sea, que sí lo dijo el tío. Sí. O sea, yo debía estar ya mejor. Y entonces me acuerdo por eso. ¿Y tú has tenido oportunidad de dar las gracias a esos Sí, médicos hombre, que te cuidaron durante ese tiempo? Voy a ¿no? todos los congresos que me llaman, claro. Porque soy consciente que sin ellos yo no estaba aquí. Y claro, y hay otro refrán, lo del interés, es de bien nacido ser agradecido. Sí. Vamos a poner de salida la música de La Buena Estrella. Para que vaya yo con una depresión a casa de No, porque también es tener buena estrella, ¿no? Sí, yo he tenido buena estrella, sí, efectivamente, sí. Sí, así que vamos a imaginarte en este faro, vamos a poner este médico y a esa frase que te dijo, con lo que nos has hecho reír, ¿cómo te vas a ir ahora? Te vas a encontrar con tus padres y como citabas también a tu mujer que está en el faro, que es una imagen pero mi muy mujer bonita. no la ha palmado, ¿eh? No, ya lo sé. Porque Es seguro que encontrarte- me llama luego, pero ¿por qué tienes que la ha palmado? Sí, Yo ni no el he dicho médico, nada. ni el médico. El médico tampoco. Tampoco. El médico creo que no sé si se ha debido jubilar, Sí. sí, me han pasado 2 años. Bueno, Antonio Resines, con lo que nos hemos reído contigo, muchas Es que gracias iba a decir yo contigo, por pero este rato. no es el caso. No debe ser así. No, muchas gracias a ti, un placer. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.